Hola, buenas tardes, días o noche, querido profesor y pues la persona que a lo mejor lo esté acompañando a ver esta presentación. Le queremos agradecer bastante por ver su video. Nosotros vamos a presentarle nuestro proyecto que es la presentación teórica de un fotobioreactor tubular, en la cual pues le agradecemos bastante que lo revise. Como proyecto final del tercer parcial de la materia de ingeniería en bioreactores. Nuestro equipo está conformado por Alaní Serrano, Alan Ramón, Méndez Gómez Celina, Muñoz Granados Narda Paulina, Pacheco Sostenes Diana Patricia, Pérez Valdivia Laura y pues su servidor, Rodríguez Vaca Irvin Armando. ¿Listo para empezar? Aquí vamos. Bueno, pues para empezar, nuestro proyecto está dividido en 11 secciones. En la primera de estas veremos lo que son los objetivos, tanto general como específicos, para pasar a la segunda parte, que es la introducción, en donde se incluye un poco de antecedentes y el porqué de la selección de este microorganismo. En la tercera parte abordaremos lo que es la modelación y simulación, que englobará el modelo de crecimiento, el modelo de formación de producto y el modelo de consumo de sustrato. En la parte 4, 5 y 6 veremos lo que es la potencia de agitación, la transferencia de calor y la transferencia de masa y algunas correlaciones que se emplearon para el diseño del fotobioreactor. En la parte 7 veremos lo que es la hoja de especificaciones. En la 8 lo relacionado con la limpieza y esterilización. En la 9 pues la discusión de todo el diseño del fotobioreactor. En la 10 las conclusiones y finalmente nuestras referencias se van a incluir en la parte número 11. Comenzando por los objetivos, nosotros definimos como objetivo general el diseñar un fotobioreactor tubular para la producción de biomasa de Pheodactylum tricornutum, y también definimos 4 objetivos particulares, que el primero es definir modelos de cinética de crecimiento, consumo de sustrato y formación de producto que describan el comportamiento de las variables involucradas en el proceso. El segundo, estimar la potencia necesaria para satisfacer las necesidades del sistema propuesto. El tercero, describir los sistemas de transferencia de calor y masa mediante la definición de correlaciones y el cálculo del coeficiente de transferencia de masa. Y finalmente el cuarto, diseñar un ciclo de esterilización que permita que el fotobioreactor opere en condiciones axénicas durante todo el proceso de fermentación. A manera introductoria, los bioreactores se definen como el recipiente en donde se propicia el crecimiento de microorganismos y la síntesis de productos mediante el control de parámetros biológicos, bioquímicos y biomecánicos. Y bueno, el cultivo de microorganismos fotótrofos en bioreactores se ha vuelto una práctica muy estudiada debido a su versatilidad y el alto rendimiento de biomasa. Los procesos que involucran este tipo de microorganismos pueden llevarse a cabo tanto en estanques abiertos como en recipientes cerrados, que estos últimos son los que se llaman fotobioreactores. Los fotobioreactores, que se abrevian como PBR, resultan una buena opción para el cultivo de microalgas, ya que proporcionan las condiciones ideales de iluminación y reducen el riesgo de contaminación. Y bueno, generalmente los fotobioreactores se clasifican en 2 categorías, que son los convencionales y no convencionales. Dentro de esta primera categoría encontramos los fotobioreactores tubulares, que a su vez se clasifican en verticales, horizontales y helicoidales. Y bueno, específicamente los fotobioreactores tubulares de configuración vertical tienen algunas ventajas como la simplicidad y la eficiencia en la transferencia de calor y masa, y además se caracterizan por estar compuestos por tubos verticales de vidrio o plástico que facilitan la penetración de la luz. Y bueno, esta imagen representa lo que es un fotobioreactor tubular de configuración vertical. Como antecedentes, los orígenes del cultivo de microalgas datan de hace más de 40 años, periodo durante el cual especies como espirulina o Dunaliella salina se cultivaban en sistemas abiertos con el fin de producir comida o compuestos como los carotenoides. Sin embargo, este tipo de sistemas, empleados con anterioridad, suponía algunas desventajas como la contaminación de cultivos y la imposibilidad de control de parámetros, por lo que actualmente la investigación en torno al cultivo de microalgas en sistemas cerrados, es decir, en los fotobioreactores, ha atraído el interés de diversos sectores de producción. En relación con la selección del microorganismo, nosotros escogimos Pheodactylum tricornutum, que es una microalga que pertenece al grupo de las diatomeas, las cuales se caracterizan por ser organismos unicelulares y autótrofos que constituyen gran parte del fitoplancton marino. Y bueno, las microalgas diatomeas son consideradas especies productivas industrialmente debido a que presentan una alta tasa de crecimiento y un elevado porcentaje de lípidos, como en los ácidos grasos omega 3. Adicionalmente, la composición de esta especie de microalga resulta de interés debido a su abundancia en ácidos grasos poliinsaturados como el ácido eicosapentaenoico y enfocoxantina, además de que es capaz de producir compuestos fenólicos como el ácido fenolcarboxílico y derivados como los catecoles, flavonoides y carotenoides. Y bueno, específicamente se ha observado que el cultivo de Pheodactylum tricornutum en fotobioreactores ha arrojado resultados positivos en cuanto a mejor generación de biomasa y de productos como el ácido eicosapentaenoico y la enfocoxantina.
Empezando con la parte de la modelación y la simulación, nosotros tenemos que entender que la mayoría de los organismos que se desarrollan y tienden a crecer y a producirse en un fotobioreactor, pues son obviamente organismos que dependen de la luz, ¿no? Su metabolismo depende de la capacidad de utilizar fotones y demás para poder así producir metabolitos secundarios, metabolitos principales y por supuesto para tener su metabolismo activo, ¿no? Sin embargo, la luz en nuestro planeta y pues donde se desarrolló la vida no es siempre con la misma intensidad. La luz varía dependiendo la hora, dependiendo el ángulo, dependiendo muchas cosas. Entonces se han propuesto modelos que explican que la velocidad máxima o la velocidad obtenible de un microorganismo, específicamente hablando, depende bastante de la intensidad. Esta ecuación que nosotros vemos en pantalla es la que relaciona la velocidad específica de crecimiento de un microorganismo dependiendo de la intensidad de luz, donde pues varía, ¿no? Dependiendo las horas más altas, los picos más altos a mediodía, de mediodía como a 3 de la tarde, pues son normalmente donde estas velocidades alcanzan su pico, ¿no? Igual son directamente proporcionales. Como anteriormente mencionábamos, esta velocidad depende de bastantes variables, ¿no? Entre ellas, nosotros podemos mencionar la irradancia media en el cultivo, que se puede medir con estas unidades, en la cual nosotros sabemos que hay una irradancia específica en la cual nuestras microalgas o nuestro organismo que es dependiente a la radiación, a la luminancia, es afín, ¿no? Entonces eso se especifica dependiendo a cada microorganismo que nosotros vamos a tener, ¿no? Varía entonces la velocidad específica de crecimiento máxima que se puede obtener en cada momento dependiendo de la pendiente inclusive y de la irradancia, ¿no? Nosotros mencionamos que muchas veces en un reactor nosotros tenemos a querer llegar a condiciones óptimas de crecimiento, entonces es importante que nosotros midamos si lo queremos hacer ajeno al sistema ambiental, las condiciones específicas en las que vamos a tomar nuestro crecimiento, este, para la modelación específicamente hablando, ya que la irradancia y la pendiente que tú vayas a tener en tu bioreactor va a hacer que la simulación cambie de cierta manera, ya sea mayor o menor. Para la parte de la modelación y utilizando modelos ya establecidos y deducidos, nosotros tomamos una bioconversión de 15 horas aproximadamente, bueno, exactamente 15 horas en la simulación, llegando a una concentración de 1.7 kilogramos sobre metro cúbico, ya que Clora vulgaris tiene características específicas, tal cual como la irradancia específica del microorganismo que tomaremos nosotros ya reportada de 220 micromol sobre metro cuadrado segundo, y además μmax, que es la velocidad máxima de crecimiento de 0.81 Hz. Entonces, nosotros al correr la simulación de Photomath nos da el crecimiento hasta llegar a la cantidad máxima de biomasa. Esto nos serviría si estuviéramos produciendo como tal microalgas. Se podría tomar en cuenta más o menos el procedimiento parecido, ya que se crea bastante biomasa. Para el cálculo de nuestra sustrato, esto pues va a depender bastante si nosotros queremos tener un flujo continuo, una alimentación continua. Nos interesa bastante saber cuál es la cantidad de sustrato que tiene todavía nuestro microorganismo para seguir trabajando. De tal manera nosotros podemos correr la simulación tomando en cuenta la ecuación anterior, donde se toman bastantes datos en cuenta, tal cual la cantidad inicial de sustrato, que en este caso es de 350 kilogramos sobre metro cúbico. Dependiendo del microorganismo podría ser mucho o poco. Después de cierto tiempo, en específico 10 horas, podemos ver que la cantidad y concentración de sustrato es bastante baja, por lo cual se considera que las características de consumo, tal cual la velocidad específica máxima, que depende directamente de la irradancia,
va a variar y va a consumirse el sustrato para producir la biomasa y en este caso o en algunos otros casos los metabolitos secundarios que sean de interés para la bioconversión. Para determinar la potencia de agitación, investigamos distintas correlaciones que se usan en fotobioreactores tubulares. Una de ellas es la descrita por Richmond. Esta correlación tiene en cuenta la radiación incidente y la eficiencia de conversión de la luz en energía química por parte de las microalgas, donde la potencia generada es igual a la eficiencia de conversión de la luz por la radiación fotosintéticamente activa incidente por el área efectiva de absorción de la luz por las microalgas. La siguiente correlación se trata de un modelo de transporte de masa y energía, en donde se basa en la estimación o en estimar la potencia generada en función de la transferencia de masa de nutrientes y gases, así como la absorción de luz y producción de biomasa, donde la potencia generada es igual a la integral del volumen del fotobioreactor por el coeficiente de transferencia de masa de nutrientes o gases por el gradiente de concentración de nutrientes o gases más la integral del área de la absorción de la luz por las algas por el coeficiente de absorción específico de biomasa por la incidencia de luz incidente. Para determinar la potencia de agitación necesitamos estos datos utilizando la primera correlación. Primero que nada ocupamos el diámetro, la longitud, la irradiación solar promedio y la eficiencia de captación de la luz, la eficiencia de conversión fotosintética. Teniendo estos datos calculamos el área y sustituyendo el área en la fórmula y todos los datos que ya se nos da, obtenemos la potencia generada. El sistema de transferencia de calor en el fotobioreactor tubular consistirá en un intercambiador externo que permitirá el enfriamiento y el calentamiento del medio contenido en el fotobioreactor a través del flujo de agua caliente o fría. El sistema de calentamiento y enfriamiento consistirá a grandes rasgos en dos etapas. Durante el día se calentará el agua empleando la luz procedente del sol y se extraerá calor del bioreactor cuando el medio alcance temperaturas mayores a 20 grados centígrados, mientras que durante el periodo nocturno se recirculará el agua calentada durante el día para elevar la temperatura del cultivo. Considerando que el fluido que circula por el intercambiador es agua y suponiendo que el sistema alcanza un estado estacionario en el que la transferencia de agua y el medio y el aire son independientes del tiempo, pueden calcularse los coeficientes globales de transferencia interna y externa por medio del balance de calor, como se observa en la siguiente imagen. La ecuación anterior se compone por dos términos. El término del lado izquierdo describe las pérdidas de calor del fluido en el intercambiador de calor, mientras que el término del lado derecho representa el flujo de calor transferido al agua dentro del bioreactor. Por otra parte, el coeficiente global de transferencia de calor entre el fotobioreactor y el aire circundante puede ser calculado mediante la siguiente fórmula, en donde el T medio se refiere a la temperatura del aire que rodea el fotobioreactor y el término A2 representa el área del fotobioreactor que está en contacto con el aire. Generalmente el coeficiente global de transferencia de calor para el bioreactor interno resulta mucho mayor que el coeficiente de transferencia de calor entre el fotobioreactor y el medio que lo rodea. En relación con la resistencia global a la transferencia de calor en el intercambiador interno, debe considerarse tres tipos de resistencia individuales. La primera en la convección interna, es decir, la relacionada con el flujo de agua a través del espacio interno en el tubo del intercambiador hasta la superficie. La segunda y tercera resistencia se refieren a la conducción a través de las paredes del tubo y a la convección externa que existe entre la superficie externa del tubo y el fluido externo al intercambiador. De igual modo, para la determinación del coeficiente de transferencia de calor en el lado externo del tubo se puede hacer uso de la correlación mostrada a continuación. Sin embargo, en el modelo de esta correlación debe considerarse las variaciones en los coeficientes de transferencia de calor provocadas por las modificaciones en el diseño y la operación del bioreactor. La transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa gas líquido, denotado como KL, es un parámetro que es muy importante para los fotobioreactores tubulares. Este va a reflejar la capacidad de transferencia de masa y un buen KL va a garantizar que se proporcione suficiente gas. A medida que va a aumentar el KL, va a aumentar la capacidad de transferencia de masa y se va a disolver más el CO2.
Este se vio afectado por una serie de variables que influyen en la velocidad superficial del gas, las propiedades de la fase líquida y la fase burbuja. Uno de los métodos que se investigaron para determinar el coeficiente de transferencia de masa a gas líquido fue el método dinámico. Los pasos se describen a continuación. Primero es necesario una desoxigenación del medio. En el fotobioreactor se purga con nitrógeno hasta que la concentración de oxígeno disuelto sea cercana a cero y después se reoxigena el medio introduciendo aire o un gas oxidado y se mide la concentración de oxígeno disuelto en el tiempo usando un oxímetro para registrar la concentración de oxígeno disuelto Cl en función del tiempo. La ecuación de transferencia de masa es igual a la derivada de Cl entre el tiempo igual a KLA por la concentración asterisco menos el Cl. Una vez que se resolvió la ecuación mostrada en la diapositiva 4, pues se demuestra la solución de la ecuación, como está aquí escrita. Y bueno, vamos a suponer que se realizó este experimento para nuestro fotobioreactor, en donde C asterisco representa la concentración de saturación del oxígeno a la temperatura y presión del experimento, donde aquí para este experimento fue de 8 miligramos sobre litro. Y pues se obtuvieron estos datos y el KLA se va a linealizar esta ecuación y el KLA va a representar la pendiente de la recta, en donde en la siguiente diapositiva se muestran los resultados. Una vez que linealizamos la ecuación anterior y haciendo uso de una regresión lineal, obtenemos la pendiente que es igual al KLA, el cual es menos 0.0117. Investigando otras correlaciones para determinar el coeficiente de transferencia de masa, encontramos esta y va a depender de ciertos parámetros como la velocidad superficial del gas, las propiedades del líquido y las dimensiones del reactor. En cuanto a la hoja de especificaciones del fotobioreactor tubular, esta se compone de dos imágenes, una vista frontal y una vista superior, en la cual se señala y se enumeran los principales componentes. Este se compone de un sistema de iluminación adicional, una entrada del inóculo, una entrada de sustrato estéril, una parte para salida de gases, un regulador de pH para entrada alcalina, un regulador de pH para entrada ácido. Este se compone de una película de vidrio, una entrada para aire, un sensor de espuma, un sensor de temperatura y soportes con una altura del tanque y definida, una altura del líquido no máxima al 80% de la altura del tanque, con un diámetro de tanque de 15.6 centímetros que cuenta con agitación neumática y un caudal de 1.2 litros por minuto. En esta imagen se muestra el ensamblaje general, contando con un número de serie, un lote, un volumen total y fecha de elaboración del 20 del 6 del 2024. Principalmente cuenta con los materiales de acero inoxidable y de vidrio de borosilicato. En cuanto a la descripción, el fotobioreactor tubular está diseñado para la producción eficiente de biomasa mediante el uso de luz solar o artificial. Es ideal para cultivos de microalgas y otros organismos fotosintéticos, para investigaciones biotecnológicas, producción de biocombustibles, tratamiento de aguas residuales, producción de alimentos y suplementos. Y en cuanto a consideraciones, es recomendable no manejarse a temperaturas extremas. El ciclo de esterilización propuesto se basa en el tipo de esterilización por lote, ya que pues encontramos que existen algunas ventajas respecto a otros tipos de esterilización. Por ejemplo, que es muy seguro, ya que pues el calor húmedo realmente le da una muerte a los microorganismos. Además de que por este método de esterilización es factible esterilizar gran cantidad de materiales, como por ejemplo material de vidrio, jeringas, de tipo de acero inoxidable, material textil y hasta disoluciones acuosas, que pues en este caso nuestro objetivo sería esterilizar el bioreactor y pues el medio de cultivo. Además, este método pues se da una reducción de células viables muy adecuada, como se puede observar en la gráfica, entre el tiempo T1 y T2, que será el tiempo de esterilización,
realmente disminuye mucho la reducción de las células viables. El tiempo de mantención pues se puede calcular encontrando la relación que existe entre el nabla de mantención, que pues se calcula con el nabla total, el nabla de enfriamiento y de calentamiento, que como ya sabemos en este se relacionan las variables de la energía de activación y la constante de Arrhenius, que son específicas pues para cada organismo. Para el ciclo de esterilización, primero lo que se hace es realizar una limpieza previa del fotobioreactor, luego se realiza un ensamblaje, se carga en el autoclave y luego se da el calentamiento del autoclave, que va de 121 grados centígrados a 15 psi. Después se mide una temperatura y un tiempo y después se da el enfriamiento y despresurización. Se realiza todo esto mediante una manipulación escénica y finalmente se monta el fotobioreactor y se verifica que la esterilización está libre de microorganismos. La agitación y el tamaño de las personas en los fotobioreactores son cruciales para el crecimiento de microalgas debido a su impacto en la transferencia de masa y la interacción entre la fase de gas-líquido. La influencia del tamaño del aspersores de diámetro de 1 a 2 milímetros producen tasas de crecimiento celulares más altas debido a la mayor área interfacial y un mayor tiempo de residencia de las burbujas, lo que mejora la transferencia de masa. En cuanto al diseño del aspersor, un diseño adecuado es esencial para evitar problemas de presión y asegurar la distribución uniforme de aire, mejorando los perfiles de retención de gas y el coeficiente de transferencia de masa. La transferencia de masa y calor en fotobioreactores es esencial para mantener condiciones óptimas para el cultivo de microalgas. La transferencia de masa en el fotobioreactor tubular horizontal, la mayor relación superficie-volumen mejora la transferencia de masa, esencial para el crecimiento de las microalgas. La aireación adecuada es crítica, ya que mejora la mezcla y la transferencia de gases sin causar estrés mecánico a las células. La transferencia de calor, la estabilidad térmica se logra mediante intercambiadores de calor internos y materiales con adecuadas propiedades térmicas. La eficiencia de la transferencia de calor es crucial para mantener la temperatura óptima del cultivo. La convección interna y externa, junto con las condiciones a través de las paredes del intercambiador, son factores clave para la eficiencia del sistema. La limpieza y esterilización de los fotobioreactores asegura un ambiente libre de contaminantes para el cultivo de microalgas. Proceso de limpieza y esterilización. Limpieza inicial, uso de detergentes apropiados y enjuague con agua destilada. Esterilización en autoclave. El autoclave se calienta y presuriza a 121 grados centígrados a 15 psi, manteniendo estas condiciones durante 15 a 60 minutos. Verificación y montaje final. Descenso controlado de temperatura y presión seguido de un montaje aséptico en un ambiente controlado. Estas prácticas aseguran la esterilidad y la funcionalidad óptima de los fotobioreactores, esenciales para el cultivo eficiente y seguro de las microalgas. Finalmente, concluyendo, haciendo una capitulación de las cosas que se lograron para este proceso de diseñar un bioreactor, nosotros podemos prácticamente decir que nosotros pudimos plantear el diseño teórico claramente para la biomasa de Phanodicium trichotum. Bueno, y todo esto basándonos en los objetivos que habíamos planteado anteriormente, de los cuales nosotros propusimos hacer modelos cinéticos de consumo de sustrato, de formación de biomasa a partir de las características, tal cual como la formación de biomasa a partir de la velocidad específica de crecimiento máxima que se podía entender. De tal manera nosotros podemos plantear esto para formar un bioreactor, calculando pues la potencia que necesitaría y pues también la parte de la transferencia de masa y calor que nosotros podemos utilizar para este, para este modelo, ¿no? Además que también nosotros planteamos cómo podría ser una esterilización en nuestro bioreactor para tener así un diseño pues integral y óptimo que nos ayude a tener la óptima cantidad de biomasa y de demás compuestos. Estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.